Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su podcast sobre la roca. Durante años hemos normalizado el cansancio extremo, el sedentarismo y la mala alimentación en nuestra vida cotidiana, excusándonos en que lo verdaderamente importante es cumplir con nuestras obligaciones diarias. Sin embargo, hoy enfrentamos una epidemia silenciosa de diabetes o hipertensión que está acortando la expectativa y calidad de vida de millones de personas a nivel global. Es posible que el descuido de nuestra mesa y rutinas sea el reflejo de haber olvidado el valor fundamental de cuidar nuestro propio cuerpo. Hoy abordamos la salud física no como un tema de vanidad, sino como un eje esencial de responsabilidad, bienestar y respeto por la vida. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su podcast sobre la roca. Muy buenas noches, hermanos, Dios me los bendiga, bienvenidos nuevamente a su podcast sobre la roca. El día de hoy vamos a tocar un tema pero muy interesante, no se lo pierdan, hermanos, del principio a fin, la conversación va a estar muy buena, ¿no? Y para esta noche tenemos como invitada especial a nuestra hermana Virginia Saldaña. ¿Cómo está, hermana? Muy buenas noches, Señor me lo bendiga. ¿Cómo está, hermana? Hermano, buenas noches a todos, agradecida con la invitación y bueno, sí, es de mucho provecho este tema, importante para cada edad, Así ¿no? es. Y bueno, vamos a absolver de repente algunas cositas que de repente hemos estado ignorando por ahí, ¿no? Correcto. Para bien. Así es. Hermana, usted es de profesión, es enfermera técnica. Sí, hermano, gracias a Dios terminé la carrera enfermería técnica. Estudié en el Instituto Arzobispo Loaiza. Ok. 3 años estudié ahí. Y bueno, vengo ejerciéndolos, ¿no? ¿Usted tiene ejerciendo el oficio? Terminé en el 2003. Hasta la actualidad estoy trabajando en mi profesión. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y usted trabaja en la institución de la policía, creo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, hermano, también gracias a Dios me asimilé a la sanidad de la policía. Estoy trabajando actualmente en el Policlínico Policial Caraballo. Okay. Y bueno, es de enero, ¿no? De este año. Porque creo que antes estaba por Magdalena, si no me equivoco. Por San Miguel, en el hospital, ¿no? Geriátrico, Claro. También de la policía. Estuve ahí 16 años trabajando, ¿no? Ok. Qué bueno, hermana, realmente todas las carreras que están relacionadas a la salud, de verdad que es una bendición contar con hermanos que tienen esa expertise porque nos pueden orientar muchas veces. Sí. Cualquier asunto que tengamos y por ahí los comentamos a ustedes con mucha tecnicidad, digamos, nos pueden orientar de una manera más eficaz. A veces nosotros, las personas que desconocemos muchos temas, podemos tener una idea, ¿no? O a veces nos guiamos de las redes sociales y de pronto resulta que podemos cometer errores, también podemos automedicarnos, podemos caer en cosas que después son trágicas, ¿no? Sí. Gracias a Dios por, ¿no? Así es, gracias a Dios por nuestros hermanos que tienen estas profesiones que atienden a la salud. Realmente es una bendición para la iglesia también, ¿no? Y el día de hoy precisamente vamos a hablar sobre el tema de la prevención de enfermedades crónicas. También son conocidas como enfermedades no transmisibles, ¿no? Las ENTs, ¿no? Pasa la siguiente, por favor. Se dice que es una epidemia silenciosa, ¿no? Este tipo de enfermedades, ¿no? Hay un dato más que en la siguiente diapositiva que indica
Dice que las enfermedades crónicas matan en un solo año más del doble de lo que mató la pandemia del COVID-19. Prevenirlas depende de cambiar nuestras rutinas, ¿no? O sea, es una enfermedad que tiene mucho, Sí, afecta a muchas personas realmente, ¿no? sí, hoy en día, hermanos, tanto la diabetes como la hipertensión son como hermanas, Así es. ¿no? Que van, generalmente, ¿no? Van de la mano ambos. Y a veces ya en la actualidad es más en jóvenes, ¿no? Más en Jóvenes. jóvenes, Mm. adultos jóvenes, Ah, ¿no? interesante. Y son detectadas lamentablemente ya instalada la enfermedad, Cuando ¿no? ya avanzó, digamos. Cuando ya ha avanzado, ¿no? Cuando ya su glucosa está volando, la presión arterial también está un poco alta, ¿no? Sin haber sido pues chequeada, ¿no? Más que nada. O sea, Una educación primaria, ¿no? no se Como le pudo, llamamos. no se pudo detectar a tiempo. No lo Las detectaron a personas tiempo. contrajeron las enfermedades. Estas Ujú, enfermedades no tienen vuelta ujú. atrás, como se dice. No, no, no es que lo estemos contrayendo, ¿no? O sea, no son contagiosas, pero hay un desencadenante que prevalece, que es la genética, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque son enfermedades que generalmente se heredan, pero en la Ok. actualidad estamos viendo que hay ciertos factores como el estrés, la falta de cansancio, perdón, de descanso y la mala alimentación que está generando que estas enfermedades, digamos, ahora más aparezcan. Digamos que Ujú, esos tres factores que usted nos acaba de platicar ujú. serían detonantes de esta enfermedad. Detonantes, Ah, exacto. interesante, ¿no? Ujú. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto el descuido de nuestra salud física y los malos hábitos de alimentación han dejado de ser solo un tema médico para convertirse en una falta de mayordomía espiritual ante Dios? Bueno, nosotros como hijos de Dios sabemos cuán importante, hermano, es cuidar, ¿no? El templo de Dios, darle, hermanos, esa importancia, ¿no? A nuestro cuerpo, a nuestro organismo, ¿no? Una persona delgada, en muchos de los casos, no quiere decir, pues, que esté bien alimentada, ¿no? Correcto, ¿no? Es muy importante cómo nos alimentamos, qué cosa estamos comiendo, ¿no? Y una persona también gordita no quiere decir que está bien, también bien papeado, ¿no? Claro, No, son diferentes situaciones, ¿no? Que se exacto, presentan, ¿no? sí, ¿no? Entonces, estas personas inclusive son los que también, ¿no? Presentan estas enfermedades generalmente, ¿no? Sí, Ujú. sí, yo confieso, por ejemplo, que durante mucho tiempo yo creía que las personas delgadas como yo, ¿no? Yo decía, no, yo nunca voy a sufrir de ese tipo de situaciones porque no Ujú. tengo sobrepeso, decía yo, ¿no? Pero de pronto me llego a enterar, ¿no? Por ahí algunos visitas al médico donde me aclararon la cosa, ¿no? Así no Sí, es, ¿no? Tú puedes estar delgado, pero también puedes estar llevando esas enfermedades, ¿no? sí. Ajá. Uno de los síntomas también de la diabetes casualmente es la pérdida de peso, ¿no? Cuando ya está tan, digamos, ¿no? La diabetes descuidada, la pérdida de peso, Ah, ¿no? mire, Entonces, santo. de esa forma también nosotros a veces no nos basamos mucho en la teoría, ¿no? Sino Claro, más observamos por la experiencia al paciente, cómo viene, claro, físicamente cómo está, ¿no? Y ya claro. podemos darnos cuenta a veces con algunos signos de cómo ingresa el paciente y decimos, a veces decimos, este tiene diabetes, porque ya más o menos hemos observado, ¿no? Con la experiencia, hermanos, ¿no? Con los años hemos podido ver inclusive que un paciente ingresa hasta con la presión alta, tan solo observarlo, ¿no? Claro. Entonces, nosotros como enfermería está en nuestras funciones de dar esas charlas, ¿no? De educar a los pacientes y a Claro. las personas que nos visitan, ¿no? Ujú.
Interesante todo lo que usted nos está comentando. Vamos a la siguiente, por favor. Las enfermedades no transmisibles, así se conoce estas enfermedades, ¿no? No Las ENT, transmisible. ¿no? Ujú. Indica la estadística que matan a 41 millones de personas al año, o sea, el 74% de las muertes mundiales. La Federación Ujú. Internacional de Diabetes, FID, reporta 537 millones de adultos con diabetes, o sea, una de cada 10, y advierte que más del 50% desconoce su diagnóstico por su naturaleza silenciosa. Ahí está el peligro, Exacto, ¿no? exacto, ¿no? Porque estamos observando también de que hay dos tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes que afecta pues a los jóvenes, Ujú. ¿no? Jóvenes y también a los adultos, niños inclusive, ¿no? Que no han sido detectados a tiempo, ¿no? Y observamos en las estadísticas que esta enfermedad es silenciosa, ¿no? Por eso cuán importante es, hermanos, ¿no? Nosotros como ministerio que estamos en la salud, hemos podido, ¿no? Detectar algunos hermanitos que están padeciendo, ¿no? De hipertensión y hasta podría ser, ¿no? De diabetes, observándolo como nosotros decimos, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque cuando una vienen, persona, ujú, digamos que la presión no le viene bien, ujú. hay sospechas inmediatas de Sí, diabetes. porque vienen, vienen mareados o vienen con mucho dolor de cabeza, mareos, y vienen así, ¿no? Entonces, nosotros ahí mismo empezamos a indagar, ¿no? Empezamos a conversar con los hermanos, ¿no? Cuando vienen al tópico a atenderse. Pero la sorpresa es también, hermanos, que no hay pues un control, ¿no? No hay un Claro. control, no hay una educación en ese aspecto, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que tener bastante en cuenta de que para servir a Dios tenemos que cuidarnos nosotros también, Claro, ¿no? de todas maneras. Ujú. Y el tema del control, ¿cuánto recomendable sería, en qué periodos, ¿no? Sería Ujú. recomendable que la persona se haga sus controles. Mire, una vez al año, hermano, como lo recomienda el médico, Ya. ¿no? Una vez al año puede hacerse sus controles de la mayoría de las especialidades, ¿no? Ah, ok. Laboratorio, vaya primero por medicina general y el médico con la conversación que usted tenga con el médico le va a decir a dónde va a ir usted para hacerse sus controles. Principalmente si usted, en estos casos, ¿no? Usted tiene familiares que ya han tenido hipertensión, inclusive que han fallecido con un infarto, Mm. con una diabetes, ¿no? Mm, y ya es propenso que usted también lo pueda tener. Entonces es necesario que puedan acudir, ¿no? Y yo he Ujú. notado últimamente que, por ejemplo, antes, cuando uno hacía ese descarte sobre familiares que probablemente hayan tenido estas enfermedades, tal vez algunos podrían decir, no, no, o sea, no, no tengo familiares, pero hoy en día yo veo o escucho que prácticamente todo el mundo ya tiene alguna persona Sí. relacionada, ¿no? Tal vez no tan consanguíneo, pero por lo menos si hay alguna relación familiar directa o indirecta que sí tiene esa enfermedad. O sea, cada vez hay Sí. menos margen de escape, digamos, ¿no? Sí, mire, antes, en la época de nuestros padres, Ujú. el factor primaba más genético, pero Claro, hoy en día es más el estrés, es más la falta de descanso, ¿no? La alimentación, hermano, ah, la vida misma que nosotros tenemos, ¿no? claro, Ujú. interesante, ¿no? O sea, al, al tema genético hay que añadirle ya el tema digamos, de cómo la persona tiene o no cuidado de su salud, ¿no? Exacto. Cómo lo estamos, Cómo nos estamos cuidando, cómo ¿no? nos estamos manejando, ¿no? En la Así es. actualidad. Ajá. Así es interesante. Vamos con la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a ver, digamos que ya somos conscientes de esto, es una realidad. eh, Ujú. Tal vez no tenemos
mucho, este, mucha alerta sobre el tema, ¿no? Pero realmente es un tema muy importante que hay que tomar, que hay que agendarlo en nuestra vida para poder tener todos los cuidados necesarios. ¿Y qué podemos hacer nosotros con respecto a nuestra manera de cuidarnos, ¿no? Sin ser necesariamente expertos en la salud, sin tener o sin ser enfermeros o doctores? ¿Cómo podemos cuidarnos en casa? Ahí vamos con los siguientes puntos, por Ujú. favor. ¿Qué acciones concretas y sencillas podemos empezar a aplicar hoy mismo en casa para cuidar nuestra salud sin depender exclusivamente de una consulta médica o de ser experto en salud? Y acá hay algunos puntos que vamos a ver. La siguiente, por favor. Dice, ajuste en la mesa. Ahí dice, reducir ultraprocesados y bebidas azucarados Eso. de consumo diario por agua e insumos naturales simples, ¿no? Así O sea, es. estamos hablando de alimentos ultraprocesados, ¿no? Ahí sí estamos hablando de la alimentación, ¿no? Porque hoy en día, hermano, todo el mundo está apurado, ¿no? Claro. Todos estamos apurados y a veces comemos, no comemos bien, No sino comemos. comemos ya por comer a veces, ¿no? Por salvar el almuerzo, el desayuno y generalmente pues los alimentos ahora son ultraprocesados, pues, ¿no? Hasta las bebidas, ¿no? Sí, Esos tienen bastante azúcar, hay demasiados que han sido expuestos, ¿no? A temperaturas, todos los envasados, todas esas cosas son... Mire, yo no recomiendo yo eliminarlas, pero claro. por lo menos controlarse, ¿no? Controlarlas, ¿no? Claro. Controlarlas, ¿sí? ¿No? Sí, el otro día estuvimos conversando con un hermano que es ingeniero de industrias alimentarias. Ujú, Y él nos comentaba, por ejemplo, estuvimos hablando sobre los octógonos. ujú, Y él nos comentaba, por ejemplo, que las grasas trans ujú. están presentes en casi la mayoría de dulces muy procesados, de comidas, Sí. eh, como por ejemplo las que más nos gustan, ahí están Lo que esas pasa grasas, y ¿no? come. Como Ah, las las pizzas, hamburguesas. las frituras, Eso, sí. los dulces más ricos que tú puedes Los imaginarte comer, postres. los postres, ahí están Mm, presentes esas grasas, ¿no? Y más o sí. menos nos comentaba cómo era el compuesto de esas grasas, ¿no? Mm, Cómo es que derivan a partir de la intervención humana, ¿no? O sea, así es. esas grasas son, o sea, las grasas de manera natural están en todos los compuestos o en todas Sí. las, digamos, ¿no? Pero Ujú. cuando ya viene la intervención del hombre, o sea, la calienta, la revuelca, Eso. todo ahí es donde Lo combinan, ¿no? Los colores. se hace todo eso, ¿no? Y sí, Sí. pues, ¿no? Ujú. Y es recontra, peligroso Es para la salud. peligroso, ¿no? Los nutricionistas, hermanos, a veces recomiendan, son muy a veces radicales, ¿no? Los nutricionistas, porque dicen no coma esto, no coma esto, o sea, no coma nada prácticamente, o Claro, póngase a dieta. Pero así es es. un poco difícil, ¿no? A veces que lo haga un paciente con estas características, ¿no? Siendo diabético, siendo hipertenso. Es Claro. difícil dejar al menos la comida peruana, hermano. Sí. Es un poco difícil, ¿no? Claro. Entonces, yo particularmente, como digo, yo escucho a los nutricionistas, ¿no? También trabajamos con nutricionistas y alguno por ahí siempre dice, no, yo no le recomiendo que usted lo elimine del todo. Y yo estoy de Ah, ok. acuerdo en eso. Claro, Pero sí tiene que tener control de lo que come, ¿no? claro. Sobre todo si hay estos ya antecedentes, mídase en lo que va a comer, hermanos, ¿no? Mídase De qué porque... manera Ujú, de qué manera podríamos medir, digamos, ¿no? O sea, ujú, yo entiendo que, por ejemplo, cuando uno se alimenta, uno está comiendo sus alimentos, en el preciso momento en el que está comiendo, el cuerpo como que empieza a recepcionar todo lo que consume, ujú. si es que son carbohidratos o azúcares, qué sé yo, o grasas. Por ejemplo, hay una satisfacción ahí, ¿no? En el cuerpo, pero de pronto empieza a haber como una especie de, una sensación de que ya te llenaste o de que ya te Sí, ajá. empachaste.
o que ya te hostigaste del dulce, qué sé yo, ¿no? Ujú. O sea, naturalmente el cuerpo te va avisando hasta acá Sí, nomás, ¿no? Digamos. claro, hay reacciones, ¿no? Hay reacciones cuando ya hay mucha azúcar, mucha grasa, ¿no? Claro, cuando decimos ya me empaché, ahí el cuerpo te está diciendo hasta acá nomás. Hasta aquí nomás. Va, Párale ahí. párale. Y ahí digamos que ya, eso me pasa hoy. Y mañana quiero también tener otro gustito. ¿Cómo podríamos realmente plasmar esa palabra control? Ajá, mire, diariamente tenemos que equilibrar nuestra dieta. Ok, Diariamente, ¿no? Comer las ensaladas, ¿no? Bajo en carbohidratos, hermano. O sea, no eliminarlos, como digo, ¿no? claro. ¿Y cuáles son esos carbohidratos? Poca harina, ¿no? Los fideos, saber combinar el arroz con la papa, ¿no? Las proteínas. A mí ¿Ah? me pasa algo, por ejemplo, cuando tengo una comida donde hay arroz con su guiso, por ejemplo, Ujú. y por ahí me ponen una papa grande al costado del arroz, ya no lo puedo comer. O, Ahí siempre se dice, ¿no? De que es una mala combinación. o como la Ujú. papa con el guiso o el arroz con el guiso, Exacto, ¿no? sí, Pero ya mi debería cuerpo ser ya, así. arroz encima papa ya no entra, ya Ya. no proceso ya. Otra cosa que, Sí. por ejemplo, también yo, no sé, o sea, gracias a Dios como que estoy en estos últimos años empezando a tomar ciertas costumbres, no sé si es que por necesidad o algo ha pasado que, por ejemplo, ya el pan ya no como ya en las mañanas, Eso también, ¿no? ¿no? Empezando el desayuno, Sí, hermano, no, ¿no? ya no puedo comer pan, o sea, mi cuerpo lo rechaza el pan. Lo cambió. Por ahí que como de vez en cuando una que otra cosita, pero Ujú. prefiero comerme mis 3 huevitos sancochados bien, Exacto, ajá. En ¿no? reemplazo, por ejemplo, del pan puede ser el huevo sancochado, Claro, ¿no? ¿no? Hay un mito que dice que la yema no debemos comerla. Sí, hermano, sí Pero podemos yo creo que sí, comerlo. porque a mí me Sí, está dando resultados, ujú, ¿no? O sí. sea, me Es que mantiene el depende día mucho con del energía organismo, hermano. también, ¿no? Cada paciente, cada persona es diferente, ¿no? Cómo lo va a procesar. También, Entonces, el huevo es un buen reemplazo del pan, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, los cereales también, ¿no? En el desayuno, la avena, la quinoa, la soya, Hablamos de ¿no? cereales naturales, ¿no? Porque Naturales. también hay Ajá. También cereales procesados. ultraprocesados. No, esos no, hermano. Me Claro. refiero, el cuáquer, ¿no? La avena, Vino. sí, la quinoa, la soya, en Claro. el desayuno, hermano. No es necesario tampoco que le eche la leche, ¿no? Ya usted Sí. puede tomar su cuáquer solo, su quinoa. Su quinoa Ujú. también, ¿no? Es una manera de poder controlar, ¿no? También ahí a veces no le echan azúcar tampoco, lo toman así nomás, Y yo sí ¿no? reconozco que me es difícil Ujú. tomar sin azúcar. Digamos que estoy luchando últimamente, tratando de Sí, aminorarlo, algunos ¿no? utilizan los edulcorantes, que también, Edulcorantes. ¿no? Son recomendables. También se pueden usar, hermano, no También, se ¿no? descartan. Ujú. Ayudan Así es. bastante. Vamos con la Ujú. siguiente, por favor. Bueno, hay una imagen más o menos de una Ahí persona está, que ¿ven? está, digamos que dividiendo, ¿no? Lo natural, Lo las natural frutas, ahí con... está, las frutas, ¿no? La fruta sí, acá, por ejemplo, sí, yo soy Ujú. recontra frutero. O sea, sí. Combine los colores de la fruta. Uy, a Hermano, ver. los colores, ¿no? Por ejemplo, el color rojo, la manzana, amarillo, la papaya, o el plátano, Ah, las interesante. uvas, ¿no? Las mandarinas, todo eso, hermanito, las puede combinar usted como ensalada o se las come, ¿no? Directo, hermanos. Claro. A veces también comentan de que los jugos no son recomendables. Hermano, en nuestra época hemos comido bien, digamos, ¿no? Porque Claro. hemos tomado en jugo directamente las frutas. Mm. ¿Nos ha hecho daño? No, 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 no. al contrario, nos hemos alimentado, ¿no? Entonces, Claro. eso hay que transmitir también a nuestros hijos, ¿no? Los jóvenes sobre todo también, ¿no? Sí, sí. Sí, de todas maneras. Sí. No sé, acá ustedes son fruteros, Acá hay chicos. jóvenes. ¿Les gusta la fruta? Está bien. Ahí Muy a bien. María Lucía le encanta la fruta. Sí. Sí. Vamos con la siguiente, por favor. La siguiente. Ujú. Movimiento intencional. Romper el sedentarismo con caminatas de 15 a 30 minutos o pausas activas durante la rutina diaria.
Mire, eso, conversando también en lo que es el aspecto psicológico, Ujú. ¿no? También trabajamos con psicólogos y hace poquito justamente conversaba yo con una psicóloga el tema de cómo liberarme, ¿no? Del estrés, de la ansiedad, ¿no? Y Correcto. me decía, señora, camine. Usted Ah, solamente puede caminar 30 minutos, ¿no? Y es lo que eso nos va a ayudar, hermanos, ¿no? A caminar, pero no camine preocupado, no camine sí, pensando, uy, mañana tengo que pagar, no, sino camine tranquilo, trate de liberar, ¿no? Sus preocupaciones, vaya orando, vaya escuchando alguna alabanza, ¿no? Alguna musiquita que le motive claro. a que esto sea diario, ¿no? Yo desde muy niña me ha gustado siempre caminar. Igual yo, sí, me No, encanta caminar. sí, sí, digo, en lugar de utilizar la moto, el mototaxi, ¿no? Hasta a veces hasta en ómnibus, hermano, he caminado cierto tramo y a mí me ha ayudado eso bastante. Sí, yo, por Ujú, ejemplo, todos los días cuando voy a recoger a mi hija al colegio, ujú, yo voy al colegio caminando, tiene ahí cierta distancia, ya pero ve. lo tomo como que es parte, en reemplazo de lo que últimamente no estoy haciendo deporte por un asunto de un problema que tengo con mi rodilla. Mm, Y entonces tenía que reemplazar eso porque obviamente si el cuerpo me pide hacer deporte, entonces el ir a recoger a mi hija al colegio o después de llevarla regresar a mi casa, exacto, me dan los 30 minutos Mínimo de 30 de minutos. caminata diaria, Y ¿no? si es diario, hermano, Diario, sí. y usted va a ver que eso le va a ayudar Sí, bastante. sí, estoy con, Sí. digamos que flexible, con energía en el día. Ujú. Lo hago escuchando mi música, ¿no? Con mis Exacto. alabanzas y estoy ahí, ¿no? Ahora, si practican también algún deporte, en buena hora. Yo Esa es también, por buena hora. ejemplo, practico el vóley, ¿no? De vez en cuando por ahí estoy en vóley. Pero la natación, por ejemplo, ayuda bastante, ¿no? Claro, de todas La maneras, sí. natación, el vóley, el fútbol, bueno, acá a los chicos que les gusta, ¿no? Jugar. Así es, así es. Sí. Muy Ujú. bien, la vamos con la siguiente, por favor. Precisamente ahí hay Ahí unas están imágenes, ¿no? Las caminando, personas de que todas tienen las que... edades. Así es, así es, así es. Ujú. La que sigue, por favor. Chequeos básicos de rutina. Saber medir signos básicos o asistir a controles preventivos anuales sin esperar a sentir dolor o estar enfermos. Y ahí, Ujú. por ejemplo, ya usted nos dijo mínimo una atención o un chequeo Anual. anual, Ujú. pero suponiendo que ya es una persona que está sospechando que tiene algo por ahí. Ya, mire, nosotros tenemos lo que es la educación, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria, ¿no? En la primaria es cuando vamos a evitar, ¿no? Se les enseña, se les educa a los pacientes de que esta enfermedad aparezca en la primaria, ¿no? Ok. Y casualmente, ¿no? Dándole algunas recomendaciones, cómo evitar, así sea hereditario, cómo evitarle que aparezca en la persona. Esa es la educación primaria. Ok. En la secundaria es cuando ya, lo que usted menciona, ¿no? Ya hay posibilidades de que las enfermedades se puedan desencadenar. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Nuestros chequeos. ¿No? Tenemos que ir a lo que el médico ha recomendado. Si el médico le dice, no, hágase un control de glucosa, tómese la presión, digamos, diariamente, ¿no? Semanal. Ustedes mismos también pueden tener, ¿no? Su glucómetro, su tensiómetro en casa, A ver, ¿no? explíquenos un poquito eso, porque Ujú. eso sí yo creo que, digamos que podríamos empezar a tener ciertas rutinas, ¿no? Porque yo Sí, recuerdo cuando estuvimos en pandemia, eso. el que menos se compraba su medidor de Ahora el que oxígeno, menos lo tiene. ¿no? Ya Ujú. por lo menos tenemos en casa nuestro medidor de temperatura y Exacto. nuestro medidor de oxígeno que nos Ajá, es poníamos en el el dedo, ¿no? oxímetro. Ujú. El oxímetro. Pero ese era para el COVID, ¿no? Y de vez Ajá. ya no hay COVID, ahí está guardado, hasta se pueden malograr esos artefactos. Sí. Ujú. Pero para esas enfermedades, ¿qué necesitamos Por ejemplo, mantener? ¿no? Una persona que ya es sospechosa, ¿no? De una diabetes, Ya. se puede adquirirlo, ¿no? Su glucómetro. Viene con Glucómetro. sí, con todas sus, materiales que se necesita, ¿no? Sus lancetas. Y usted mismo, hermano,
se puede chequear todos los días en ayuna. El glucómetro es para medir la glucosa. Digamos que ahí eso implica pincharse el dedo. Pincharse el dedo. Algo, Es algo una- mínimo, ¿no? sí, que ni la siente casi, hermano, Claro. ¿no? Entonces, eso sí, todos los podemos tener, pero Y- más aún si y- la persona ya tiene algún antecedente. Ah, ok. Ujú. ¿Y cuál es el rango, digamos, que la Ujú. persona tendría que alertarse para... Un rango normal, miren, una persona para que sea la glucosa es de 70 a 120, ¿no? Que debería tener en sangre lo normal, Claro. ¿ya? O hasta 110. Pasándolo el 110, ya quiere decir que es una persona prediabética o diabética. Ajá. Ujú. Esos son los ¿Y rangos. esos aparatos de glucómetro están muy caros o son fáciles de acceder? Mire, antes, hermano, valía caro, pero Claro. ahora sí hay de todo precio y de toda marca. ¿En Son, margen de cuánto a cuánto, más o menos? más o menos debe estar pues sus 100 soles, hasta quizás menos, ¿ah? Depende, como le digo, la marca. Interesante, ¿no? Yo creo que Ujú. sería más práctico porque, digamos, Ujú. está esta, de alguna manera, dejadez de las personas, Sí. el Ujú. depender de ir a un centro médico, Exacto, ¿no? al seguro o Ujú. al MINSA, y obviamente, pues, para sacar una cita te demoras 6 Uy, meses, hermano, 5 meses. de esa forma podemos ayudarnos, ¿no? Mejor Porque voy, compro mi Ujú. glucómetro, 100 soles, digamos, Ujú. y me estoy controlando y viendo, ¿no? el sistema de salud está colapsando. Está colapsando, pues, ese es el Ya problema. en todas, a nivel de MINSA, ¿no? A nivel del Ministerio de Salud, no solamente la policía. Todos. Todo, en Sí, MINSA, de está terrible, salud. ¿no? Las Ujú. citas se extienden ¿Y demasiado. por qué viene esta situación casualmente? Porque no hay una educación, hermano, sanitaria. Hay un descuido de la Ya, población en general. mucha gente se ha Mucha gente se ha descuidado, ¿no? descuidado, ¿no? Sí, exacto. Ahora, con el tema de la hipertensión, también, ¿no? También, ¿no? Podemos tener nuestro tensiómetro, que también hay variedad, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente imagen, por favor? Creo que hay Ujú. una imagen. Ese aparatito es el El tensiómetro, ¿ven? tensiómetro. Ahí está. Y también tiene un precio Igual, igual. 120. Y, 120 soles, y el rango para marcar más o menos. más o menos de su rango, 100 soles a más. No, me Ujú. refiero a la Allá, medida, la presión. la presión normal es 120 sobre 80 milímetros mercurio. Ujú. Entonces, esa es una presión normal. Ahora, normal también se le puede llamar a las personas que su presión, por decir, ¿no? Tienen 110 sobre 70. Esa es su presión normal, que es mi caso, ¿no? Ya. Yo, por ejemplo, tengo mi presión 160, para mí es normal eso. O 110 sobre 60. Digamos que Ujú. sería en primer lugar el hecho de conocer cuál es la presión de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, Sí. desconozco Ujú. totalmente cuál es mi presión, no sé si estaré por encima de mi presión Sí, es o estaré bueno. por debajo, Ujú. Es bueno, hermano, pero digamos que saberlo. en todo caso necesitamos todos conocer cuál es nuestra Ujú. presión o nuestro rango de presión Sí, sí es normal, ¿no? necesario, ¿no? Saberlo, porque cuando uno va a veces por emergencia y llegas con un dolor de cabeza que te está explotando el Ujú. cerebro, ¿no? Y miden la presión y esa persona tiene 140. Que es Para esa bastante. persona es terrible esa presión. Para otros no. Para otros puede ser normal, pero para una persona sí puede ser una terrible, ¿no? Presión. Y eso desencadena otro tipo de Sí, consecuencias, porque ¿no? pueden tener un infarto, ¿no? Un Mm, derrame cerebral, ¿no? ¿Por qué? claro. Porque tampoco no supo por qué, ¿no? Desencadenó ello, ¿no? De repente tuvo una preocupación, una cólera, ¿no? Y se le Claro. desencadenó. A veces Como también es varias veces emotiva. se ha dado casos Ujú. así, ¿no? De gente que Sí, se han encolerizado tanto que encolerizado, o de le repente dio un sufrieron, derrame. hermano, un asalto, les dio la presión, se les subió la presión, ¿no? Sí, Entonces, pues. muchas veces estas dos enfermedades, tanto la glucosa como la hipertensión, también son emotivas. Ah, Ujú. interesante. También. Motivas. Ujú. Los hermanos, tomen nota.
es importantísimo ubicar estos aparatos y Sí. tenerlos en casa porque y va a ser productivo, ¿no? Porque en casa no tenemos una sola persona, son varias personas que podemos Sí. controlar, Los ¿no? jóvenes también se pueden controlar, ¿no? Claro, ¿no? ¿Y dónde lo ubican estas cositas? En cualquier precio, en esta avenida que es conocida, ¿no? En el centro de Lima, Claro. ahí, en O también Emancipación. por internet Ujú. también se pueden También la conseguir. farmacia universal, ¿no? En También, esas claro. farmacias que hacen las ventas, ¿no? También. Sí, entonces yo creo que Ujú. sería necesario ya, y yo voy a ser el primero en comprarme, cuando los compre, voy a traer el programa y le voy a decir, hermano, ya me compré mis medidores de glucosa y de presión. Sí, es necesaria, Son necesarios, necesaria. ¿no? Al Ujú. final es una inversión, ¿no? Al Para la menos, salud, ¿no? sí, al menos en esta época, hermano. ¿No? En esta época donde los seguros en Sí, misa están, pero eso les para puede regalar, ¿no? salvar y es como los primeros auxilios que tenemos en casa, En la ¿no? casa, Aparte de tener nuestro botiquín armadito claro. con ciertas medicinas, esto también lo podemos ahora incluir, Digamos ¿no? que nuestros primeros auxilios ya debería incluirse estos aparatos. Sí, ya debería incluirse. Ujú, Interesante, ujú. muy interesante. Sí. Vamos con la siguiente, por favor. Higiene del sueño y manejo del estrés. Sí, Ay. pues proteger las horas de descanso como parte fundamental del rendimiento y la salud cardiovascular. Hablamos la vez pasada con nuestra hermana Melody sobre la higiene del sueño, ¿no? Ella nos explicaba cómo es que definitivamente la falta de sueño deteriora empezando nuestra Ay, salud emocional, sí. mental, física y todo, ¿no? Hay un deterioro, hermano, bien marcado, ¿no? En ese aspecto, la falta de descanso, La falta de ¿no? descanso, No, así es. recomiendan dormir, hermano, 7, 8 horas. ¿Usted duerme 7, 8 horas? Yo Yo no, 6:30, 7, 8 horas. digamos, ¿no? 6:30 y Yo por ahí en igual. la tardecita me doy otra siesta y ya. Y mire, cuando nosotros no dormimos, hermano, nuestras horas completas, a mí particularmente, por ejemplo, me duele la cabeza. No, Estoy con un cuando malestar yo estoy con general. esos tipos de circunstancias, sí, reconozco que estoy más lento, digamos, ¿no? Sí, Más ralentizado, letárgico, ¿no? sí, sí, de todas maneras. Fastidiado, ¿no? Entonces, sí, es importante, hermanos, el descanso, El ¿no? descanso. Completar nuestro sueño, porque a veces también dormimos por partes. Estamos, ¿no? Durmiendo por partes. A veces nos despertamos en la madrugada y ya no podemos descansar, pues. No podemos descansar bien, ¿no? Sí, pues, Y sí. esto hace de que la falta casualmente no de descanso o completar nuestro sueño hoy en día también sea un desencadenante de estas Ah, enfermedades interesante. cardiovasculares, ¿no? También. O sea, de todas maneras, hermanos, la higiene Ujú. del sueño es importantísimo Importante, para hermanos. sostenerlo, digamos, Ujú. como Sí, parte fundamental de nuestro rendimiento, ¿no? exacto, ¿no? Bien, hay una imagen, creo. Sí, ahí está sus 8 horas Ahí está, marcadas, ¿no? 8 horas. Yo me acuerdo que siempre nos recomiendan 8 horas, ¿no? Ujú. Yo no creo que llegue a 8 horas porque ya automáticamente mi cuerpo me levanta, ya con Sí, 6 horas también, y ¿no? media, 7 ya, Costumbre ya. ya no puedo más, ya. Sí. Sí. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos a entrar a la siguiente. Hay una anotación. Este enunciado lo dice la doctora Margaret Chan, ese comentario. Dice, la mayor parte de las enfermedades crónicas no requieren milagros extraordinarios para evitarse. Requiere, eh, Requieren la disciplina ordinaria de modificar lo que ponemos en el plato y mover el cuerpo que Dios nos dio. Esto lo dijo la doctora Margaret Chan, ex directora general de la OMS. Sí, pues, tiene razón, ¿no? Sí, a veces, mire, hermanos, hay personas que se lo dejan todo a Dios, ¿no? Sí, pues, sí. Y creen, pues, o de repente, ¿no? Piensan erróneamente de que Dios nos va a curar en ese aspecto. Pero es que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros Claro. tenemos también que cuidarnos, ¿no? Porque Dios no nos da en la boca, ¿no? Para comer, ¿no? Claro, lo que pasa es que tenemos que entender Ujú. lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo Exacto. puedo en Cristo. Que me Y ahí está hablando de fortalece. una persona que es consciente de que Dios le ayuda a hacer las cosas Exacto. posibles, Ujú. ¿no?
Y entonces el cuidarse, la salud es parte de lo posible. Exacto. Y cuando ya es imposible, ya se lo dejamos a Dios, ¿no? Exacto. Pero Dios solamente, digamos que Él atiende cosas imposibles, pero las posibles las tenemos que hacer Claro, nosotros. nosotros tenemos Nosotros. que prevenirlo, ¿no? Correcto. Prevenir, hermanos, ¿no? Dedicarnos, ¿no? Una vez mire al año, por lo menos, ¿no? De repente no dices, ay, qué flojera ir al hospital, ¿no? Porque sí, a veces es pesado, ¿no? Todo un día al hospital es bastante fastidioso, Sí, ¿no? pues. Pero eso le puede ayudar a usted mucho, a evitar algunas cosas, ¿no? A controlarse. Si usted ya lo tiene detectado, la hipertensión y la diabetes, yo me siento bien ya al día siguiente, no puedo dejar de ir. Y eso es lo que también acá hemos detectado. Como me sentí bien, ya no regresé. No, Claro. no es Uno así. no acaba Ya digamos, el su tratamiento para tratamiento, ambos ¿no? casos es de por vida. De Ah, por vida. Una vez detectado, hermanos, el tratamiento es de por vida. No se olvide de eso. No porque yo me siento bien, ya hice dieta, ya bajé de peso, ya estoy bien. Listo. no. O sea, No, es hasta es hasta los continuo. últimos días de tu vida tienes que Hasta donde mantenerlo. Dios te permita tener vida, ¿no? Claro. Y usted pueda servir también de una manera más adecuada, ¿no? Enseñarle a otros también que cómo también prevenir, ¿no? Hay hermanos que están delicados de salud, entonces nosotros también les enseñamos de esa forma, ¿no? Así Ujú. es, así es. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos a entrar ya algunos datos ya de temas globales sobre esta materia, entornos sedentarios y la crisis global de hábitos. Eh, Dice que la sobreoferta de comida ultraprocesada barata y los entornos laborales sedentarios afectan tanto a metrópolis locales como a grandes urbes en Estados Unidos y Europa. Cuidar el cuerpo es un acto de resistencia cultural y obediencia consciente en medio de una sociedad hiperconectada pero físicamente inactiva, ¿no? O sea, esto es el problema de las principales urbes a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial es, hermano. No solamente es acá en nuestro país, es a nivel mundial. Sí, Ujú. incluso, por ejemplo, hay países, incluso los Estados Unidos, ¿no? Y también Sí. últimamente escuché en México donde el tema del sobrepeso ya es un asunto Desde niños no, sino que ya es un asunto de Estado. también. O sea, Ujú. sale el discurso del presidente de ese país hablando sobre el tema del sobrepeso en su país, Sí. ¿no? Y qué están haciendo Ujú. digamos, para aminorar ese tipo de problemas, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, es un asunto de Estado, digamos, la salud de las Eh, personas, ¿no? Sí, también tiene que ver mucho, ¿no? El Estado debería invertir, ¿no? Debería Debería invertir. invertir en la educación sanitaria que se le dé a la población, Así es, ¿no? así es. Desde la niñez, desde los colegios, institutos, universidades, hermano, que es Digamos necesario, que ¿no? si hoy en día, y es Deberían una tener idea, sus nutricionistas incluso. claro, digamos que Ujú. es una buena idea para los gobernantes de turno, ¿no? Sí. Que si invierten Ujú. en educación de la salud También. en la secundaria, probablemente a Ah, futuro aminoremos la demanda en los sí. centros de salud como Exacto. hoy en día los hay, ¿no? Sí. Ya no hay ni espacio a veces, ¿no? Para poder Terrible, tener sí. una buena atención. Y si no, tienes que acudir a un A un particular. particular y más gasto, ¿no? Sí, y esos mismos médicos que atienden particular son los que están en el estado. Paradójicamente, sí, En pues. muchos de los casos, ¿no? Sí. Sí, sí, pues, Sí. pero Así es, terrible la ¿no? situación. Vamos por la siguiente, por favor, ya para ir casi ya en la parte final. Dice que en las Américas el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios provocan que el 75% de las muertes se deban a enfermedades crónicas. El costo económico de los tratamientos prolongados es la principal causa de quiebra financiera familiar en países en vías de desarrollo. Y sí, he Ujú. visto, por ejemplo, hay un documental en Prime, si no me equivoco, en esta plataforma de streaming, donde habla sobre la pobreza en los Estados Unidos. Mm.
y comentan, ¿no? Ahí dentro del desarrollo de la producción, que precisamente estas enfermedades crónicas, ¿no? Ujú. Cuando una familia digamos, de clase media, un poquito, clase media alta tal vez, en los Estados Unidos, tiene la tragedia de contraer ese tipo de enfermedades en las cuales implica inversión para su salud, muchas veces cambia su estatus social. Sí. O Ujú. sea, mucha gente, digamos, que pasa de manera muy directa de un estado, digamos, estable a pobreza total a partir de caer enfermo en estos tipos de enfermedades, ¿no? Sí, estas enfermedades se invierte Claro, regular, hermano. Mejor por eso es prevenir, ¿no? Porque usted va a invertir y a veces ya no hay medicinas en el sistema de salud. Tenemos que comprarlo, claro. ¿no? Y yo creo que todos los seguros están así ahorita, ¿no? Del MINSA, que ya no hay las pastillas, no hay el tratamiento y tienen que comprarlo. En muchos de los casos no se puede hacer ni reembolso, ¿no? Entonces usted tiene que invertir. Esta es una inversión, ¿no? Entonces mejor va a prevenir, va a invertir mejor en otras cositas, ¿no? Sí, pues. Porque tarde o temprano, hermano, a la larga, esto se ve reflejado cuando no hubo un chequeo, ¿no? Entonces, ya eso se ve a la larga con los años, ¿no? Se va Claro. reflejando, ¿no? Todo ello. Ujú. Sí, pues, interesante y preocupante sobre todo. Preocupante, hermano, Sí, sí, preocupante. porque Vamos con la siguiente, sí. por favor. Ahí en 3 de Juan 1:2, en la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera Espera tu tu alma. alma. O sea, no es solamente que, digamos que, no es solamente la carga del hermano Juan Carlos, los hermanos que vienen acá a hablar de salud, no, es un tema que está en la Biblia implícito Ujú. sobre cómo tenemos que tener mucho cuidado con nuestra salud. Y es parte de la voluntad de Dios sostener o mantener nuestra vida saludable, ¿no? Saludable, hermanos, Así es. exacto, ¿no? Sí. Como dije al principio, ¿no? El hecho a veces de estar delgaditos no quiere decir que muchas veces estemos bien. A veces tenemos Ah, hasta colesterol siendo flaquitos. sí, 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 Entonces, sí. por eso es bueno el chequeo, ¿no? Sí, Y una persona también que está robustita, a veces también también, tiene anemia. también tiene anemia. También se ha visto eso, hermano. Entonces, tiene que prevenirse, ¿no? Hacerse sus Prevenirse. chequeos, por lo menos anuales. Así es. Por Anuales. lo menos anual, ya Y sabes, esto ¿no? lo básico, ¿no? La Y yo, glucosa, y yo diría que colesterol. compre sus Ujú. aparatitos para Compre controlarse. sus Sí. aparacitos para que los tenga en casa. Buena inversión. Sí. Bien, ya llegamos a casi la parte final y vamos a ir con algunas recomendaciones, que es la parte, Ujú. digamos, eh, la parte más donde los hermanos agarran su lapicerito y empiezan a anotar ahí, ¿no? Y en estas recomendaciones, hermanos, eh, vamos a ver eh, algunas cosas que van a reforzar lo que hemos conversado anteriormente, ¿no? Ajá. Gestión del estrés y pausas de desconexión. Cero costo. El concepto es que el estrés crónico eleva de forma sostenida los niveles de cortisol y adrenalina, lo que incide directamente en la presión arterial y la resistencia a la insulina. Ujú. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar micropausas mentales de 3 a 5 minutos durante el día, técnicas de respiración diafragmática, pasos activas sin pantallas o breves momentos de silencio en el trabajo o la casa para bajar la carga de tensión acumulada sin requerir terapia especializada ni equipos. Ujú. Es también, ¿no? Lo básico que se podría hacer, Pausas. ¿no? Sí, tratar de no estresarse mucho también con el trabajo, hermano, ¿no? Porque aparte del trabajo, usted tiene también algunas cositas en casa, Correcto. ¿no? Los chicos y tantas cosas a veces, hermano, que ahora nos genera estrés, nos genera ansiedad. Hay que controlarlo eso también, hermanos. Es un poco Así difícil, es. ¿no? Pero nosotros mismos tenemos que controlar eso.
que no nos domine Hay algunas esa empresas que, situación. por ejemplo, Ujú. empiezan a tener bien claro el tema de las pausas activas dentro del centro de labores, ¿no? Exacto, sí Cada lo cierto tiempo practican. Sí, pausas hace sus activas. pausas activas, Ujú, llega alguien que está capacitada para, ujú. digamos, enseñar a la gente, los hace poner todos en pie y les hace Sí. mover un poquito el cuerpo y después Sí, eso ya, ¿no? también hacemos en el trabajo, ¿no? Claro. Las pausas activas. Eh, Participamos de, digamos, como una gimnasia rítmica, ¿no? claro, claro. Ujú. Cuando yo trabajaba en un ministerio del Estado, también de vez en cuando, no tan seguido, pero de vez en cuando, por lo menos al mes unas 2 o 3 veces, llegaba a la oficina un fisioterapeuta y nos hacía masajes a Masajes. todos, ¿no? Ah, eso también quita, hermano, el estrés. También, uy, no, Los increíble, Emma, ¿no? fisioterapeutas, Sí, sí, también. Muy interesante y muy importante, ¿no? Sí, eso le ayuda bastante en los problemas de la columna, ¿no? En que todos juntamos en este lado, ¿no? A veces nos duele también por eso, así es, ¿no? así. Vamos con la siguiente, Ujú. por favor. Vamos a ver qué hay ahí. Hidratación intencional y conciencia de la sed. El concepto, muchas personas confunden la deshidratación leve con fatiga, dolor de cabeza o hambre repentina recurriendo a picos de glucosa, snacks, bebidas en lugar de agua. Acción cotidiana, mantener una botella o jarra de agua limpia a la vista en la mesa o espacio de trabajo como recordatorio visual. Consumiendo agua o a lo largo del día de forma proactiva y no solo cuando ya se siente sequedad extrema en la boca. Sí, mire, el médico generalmente recomienda su 2 litros, ¿no? 2 litros de agua por Sí. ahí. A veces se nos hace un poco difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy hermano de tomar mucha agua, pero entiendo, ¿no? De que por lo menos lo que no tenemos costumbre de hacerlo, vayamos de poquitos, De a ¿no? De a poquitos. poquitos. No que no nos Sí. vamos a tomar los 2 litros ahí mismo, sino que No, no, de todas maneras. vayamos de poquito, pero sí, he visto también a personas que lo hacen, ¿no? De que están con Con su toma todo, ¿no? sí, al Sí. costadito ahí. Y bien, hace unas semanas conversamos con nuestra hermana Anita Coronel justamente el tema de la hidratación, Hidratación. ¿no? Y en la conversación ahí veíamos que precisamente muchas personas que muestran fatiga es porque no están bien hidratadas, ¿no? Sí. Y La también, hidratación es importante, así es, hermano, así es. sí, porque hasta la piel, hermano, te ayuda para que no esté reseca. Sí, incluso también, por ejemplo, nos comentaba eh, que en la época del COVID, las personas que no estaban bien hidratadas también eran muy propensas a tener las consecuencias duras del COVID, ¿no? Ujú. Muy parecido a lo que tenían las personas que precisamente tenían estas enfermedades, ¿no? Sí, Cuando, cuando les dio COVID eran las que más afectadas estaban, ¿no? sí. Por su tema, por su condición, digamos, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero en esos momentos, bueno, quizás más adelante se pueda conversar de este tema, ¿no? De lo que ha sucedido en el COVID, porque estas dos enfermedades fueron la bomba en Fue la el bomba, COVID. ¿no? Sí, fue una bomba así, tal cual, porque el paciente llega y como no sabía que tenía la diabetes o tenía la hipertensión, explota. Fue como una bomba así, tal cual, ¿no? Sí. Pacientes que han fallecido porque no tenían un control o no sabían, ¿no? Entre comillas, que tenían la enfermedad, Wow, ¿no? interesante, ¿no? Ujú, Interesante, sí, fuerte. así O es, sea ¿no? que nadie sospechaba de que tenía esas enfermedades y de pronto el Mm, COVID era lo que sí, delataba a las personas exacto. y cuando ya pero tenía la enfermedad, el COVID, Tenían la enfermedad. Con el eh, COVID es- digamos, salió a la luz, ¿no? salió a la luz. Sí, Y muchas de esas fue personas así. fallecieron. Y muchos de ellos fallecieron de estas enfermedades y también de otras que fueron también desencadenantes, ¿no? Ujú, Desencadenantes, ¿no? ujú. Interesante. Vamos con la última que está ahí. Hay una más, creo. A ver, fíjate. Organización del entorno familiar y compras inteligentes. El concepto de
El autocuidado no empieza en el plato, sino en el presupuesto y la alacena. Lo que entra a la casa es lo que se consume. Hay que planificar las compras del hogar antes de salir de casa con lista de mano y sin ir con hambre al mercado, tienda. Evitar compras de alimentos ultraprocesados por si acaso. En la despensa facilita que la decisión saludable sea la opción más fácil y automática para toda la familia. Bueno, básicamente es, digamos que ordenar nuestras compras con los alimentos, ¿no? Si usted ve un día, ¿no? De que se comió su pollo a la brasa, su gaseosa, ¿no? Entonces preocúpese, ¿no? Al día siguiente trate de Balancearlo con ensaladas. balancearlo, disminuya, ¿no? Porque ya está cargado ¿no? Ya está cargado usted de grasita, de azúcar. Trate de que al día siguiente por lo menos, ¿no? Porque a veces, ¿no? Se nos presenta a veces un cumpleaños, una celebración y estamos festejando con estos alimentos. Así es. Entonces de repente nos hemos recargado mucho un día y al día siguiente ya tratemos de que se elimine eso, ¿no? Y comamos Sí, diferente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, también, ¿no? Cuando los niños van a esas fiestitas de cumpleaños y rompen la piñata y chapan todos los caramelos que puedan, los dulces, Eso, güey. y después están en casa comiendo y comiendo y comiendo. Ahí los padres tenemos que saber medirlos, ¿no? Equilíbrenlo. Sí, porque quitarles también a los muchachos. Claro, no, a quitarles no, hace imposible. Equilibrarle, ¿no? Así por Pero por lo día. menos tratar de que esa bolsita se lo acabe en 2 semanas, digamos. Sí. Que no lo acabe de golpe, Ah, digamos. Sí, ajá. Claro. Igual Sí, en pues. el adulto, ¿no? A veces, como le digo, estamos en celebración y celebración. Hoy día tengo un matrimonio, mañana es cumpleaños de mi mamá, de mi suegra. Claro. Entonces, todo eso se junta, pues. Se va juntando y usted mismo hasta ve que sube de peso, ¿no? Que está subiendo de peso, tiene un poco de mareo, ya, preocúpese ahí, ya. Hay que preocuparnos de ¿No? todas Sí. maneras, ¿no? Usted sienta algo raro ya en su organismo. Así es, así es. Sí. No sé si usted quisiera comentar algo más, alguna recomendación o algo más a nuestros hermanos que usted quisiera comentar sobre el tema. Bueno, hermanitos, como le mencionaba, ¿no? Nosotros que estamos acá sirviendo en la iglesia como ministerio, hemos podido observar en las diferentes edades enfermedades que se pueden detectar a tiempo, ¿no? Enfermedades que ya están en nuestro organismo, que tienen que ser tratados, tienen que ser controlados, hermanos, no se descuiden. Sí, Porque después el problema no solamente es para usted, sino también para la familia. La familia también se enferma, porque tienen que verlo a usted, a sus hijos y todos los que están a su alrededor, hermanos. Entonces tratemos siempre de tener un control, ¿no? De nosotros mismos y de educar, ¿no? A los que podamos, hermanos. Cualquier cosita, nosotros siempre estamos para absolver cualquier duda, hermanos. No duden en consultar, preguntar, ¿no? Gracias a todos los que están, ¿no? Observando esta transmisión, ¿no? Y saludos para todos y a las amistades también que están ahí conectados. Gracias. Así es. Bien. Algunas ideas finales. El cuerpo no es un contenedor desechable, es el soporte terrenal de tu llamado. No podemos cumplir una misión eterna con un instrumento biológico destruido por el descuido sistemático. Cuidar la salud es asegurar la sostenibilidad del propósito que Dios nos confió. La prevención es la mayor expresión de la medicina y de la obediencia. La mayoría de las enfermedades crónicas no requieren intervenciones médicas complejas para evitarse, sino la disciplina ordinaria de modificar nuestro estilo de vida diario como un acto continuo de adoración y gratitud. Hermanos, gracias por su audiencia el día de hoy, gracias por acompañarnos, ha sido un tema muy interesante y seguramente habrá oportunidad de volver a platicar del tema, tal Sí, vez, hermano. ¿no? Más adelante. De mucho todas gusto, maneras, hermano. tenemos que seguir platicando del tema.
y estamos seguros que no va a ser ni la primera ni la última que usted nos No. visite, hermana Virginia, así que Gracias, más sí, de todas maneras ha sido muy provechoso esta conversación. Le agradecemos a usted y bueno, hermanos, les agradecemos a usted por su compañía y nos despedimos hasta el próximo miércoles. El Señor me lo bendiga. Gracias, Dios le bendiga. Bendiciones.